con el asambleísta Otto Vera de la provincia de Santa Elena y asambleísta por el PSC, que ha tenido su pronunciamiento, asambleísta, ha tenido el Partido Social Cristiano su pronunciamiento de no ir con el tema del incremento del 15%, han hecho otras propuestas. La pregunta es, ¿está descartado totalmente que ustedes apoyen con sus votos el incremento al 15%, o si es que dentro del proyecto, manteniéndolo del 15%, por ejemplo, se establece una disposición transitoria de que sea solamente por un año, de que ese dinero sea exclusivamente usado para temas de seguridad, ustedes pudieran variar su criterio? Adelante, buenos días. Buenos días, Pocho, a tu equipo de trabajo. Gracias por la oportunidad. Miren, ¿por qué estamos nosotros en contra de los impuestos? Porque los impuestos precarizan la vida de los ciudadanos. Los impuestos hacen que la economía se deprima. Si usted fuese un empresario y sabe que le van a subir el IVA el 12% y le toca invertir en el Ecuador y le dicen solamente este año se va a invertir el IVA, usted se espera al año siguiente. Entonces, para nosotros el efecto impuesto precariza la economía de cualquier país. Entonces, nosotros hemos dado algunas alternativas que no son impuestos y que vía contribución especial se puede sumar la cantidad de recursos que aspira el gobierno nacional para poder enfrentar la crisis que tenemos o la guerra que tenemos contra el terrorismo. Entonces, nosotros habíamos planteado la alternativa de esta contribución a las utilidades, que es una cosa muy diferente. Cuando un empresario gana, luego de cumplir con la ley, luego de pagar sus tributos, como por ejemplo el impuesto a la renta, hay una utilidad. Esa utilidad, el empresario decide si la reinvierte en el negocio, hace crecer el negocio, hace crecer su capacidad instalada, o bien la guarda y la tiene en el banco para, digamos, ganar, aunque sea el interés bancario. Es decir, esa utilidad, de esa es la que nosotros estamos sugiriendo que se haga un aporte extraordinario, generalizado, puede ser de 1.5, y tranquilamente podemos recaudar unos 400 o 500 millones de dólares, que podría ser parte del fondo con el cual podemos alimentar para poder financiar la guerra contra el terrorismo. ¿Qué tal, Otto? Buenos días, un gusto tenerlo aquí. Rodrigo Campos lo saluda. ¿Cómo está? Un poco lo que lo escucho y lo he escuchado en entrevistas anteriores también hablar de esta contribución especial a los grandes contribuyentes, vale la redundancia, que es alrededor del 1 al 1.5%, pero para mí esto suena como si es un impuesto, digamos, a la utilidad generada por las grandes empresas. O sea, también se está penalizando un poco la buena actividad de parte de las empresas más grandes del país. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? A mí me parece que el IVA utilizado de una manera temporal, digamos, puede ser un poco proporcional y aparte que va a recaudar, los números estimaban 1.300 millones a cambio de esta de aquí que recaudaría mucho menos. A ver, hay algunas cosas importantes que precisar dentro de las preguntas que me está haciendo. Primero, hay una diferencia grande entre lo que es una contribución y lo que es un impuesto. Primero, el impuesto es algo que nosotros obligatoriamente tenemos que pagar, ¿no? Y el Estado se encarga luego, finalmente, de destinar el uso de esos recursos. La contribución es una contrapartida respecto de un servicio que se está prestando. Nosotros, ¿cuál es la mayor urgencia que tienen los ecuatorianos? Es fortalecer la seguridad. Vamos a hacer una contribución para efectos de financiar la guerra, para fortalecer la seguridad. Como la vaquita que se hace en el barrio, una vez en el barrio tiene algún problemita y ve que el Estado no te soluciona, o el alcalde no te soluciona, o el gobierno regional no te soluciona, entonces uno hace una vaca y pone un aporte. ¿Para qué? Para poner unas cámaras, por ejemplo. Allá, perfecto. Entonces el aporte es para financiar la cámara del barrio. Entonces esta contribución es justamente destinada para poder financiar la seguridad o financiar todos los elementos que necesitan las Fuerzas Armadas para poder solventar esto. Pero es que es importante notar algo. Nosotros, los ecuatorianos en general, y me refiero sobre todo a los más pobres del Ecuador, no pueden pagar la ineficiencia estatal. ¿A qué me refiero también con esto? El ACEPAL, hace algunos meses atrás, se ratifica en un informe en el que determina que el Ecuador es uno de los países en los que más se evaden los tributos. Hay una evasión tributaria terrible, la más alta de Latinoamérica. Así como dicen que el IVA es el más bajo de toda Latinoamérica, asimismo la evasión tributaria en el Ecuador es la más alta.
¿Y qué significa la evasión tributaria? Que los contribuyentes dejan de aportar con el Estado en lo que sí es su obligación. Buscan alternativas. Y aquí en el Ecuador, ¿sabe cuánto asciende esa evasión tributaria? 7.000 millones de dólares más. Es el 7.7% del PIB. ¿Qué significa eso? De que por una mala política estatal, y no me refiero al gobierno, estoy hablando de una mala política estatal, el gobierno recién se tiene, pero si el gobierno a mediano plazo logra establecer mecanismos de mejor recaudación, una mejor política de recaudación, le aseguro que de esos 7.000 millones de dólares tranquilamente podemos ser más eficientes y recuperar 1.000, 2.000, 3.000. Y con eso ya no va a ser necesario subir el impuesto. ¿Qué significa mejorar la recaudación a través de diagnosticar primero lo que ocurre con la evasión tributaria? Que no se le va a quitar plata a nadie, no se le va a quitar un centavo al pueblo ecuatoriano, sino que los que están buscando alternativas para no aportar con el Estado lo hagan. Y ejemplos claros de eso tenemos. Uno va todavía a comprar a algún lado y la gente te pregunta, ¿quiere factura o no quiere factura? Si alguien te pregunta eso, uno debería enojarse y decir, oye, dame la factura, porque en el momento que yo estoy recibiendo mi factura, estoy clarificando y transparentando que estoy aportando al Estado ecuatoriano. Y así mismo ocurre con el impuesto a la renta. Hay mucha gente que compra todavía, evade la justicia, evade el sistema tributario comprando facturas y con eso pagan menos impuesto a la renta. Cambio en otros países, ¿qué es lo que ocurre? Porque mucha gente compara la realidad latinoamericana con la realidad de los países desarrollados. ¿Qué ocurre con la realidad latinoamericana? Sí, es verdad que hay muchos países que tienen el IVA mucho mayor, pero primero, ellos tienen su propia política cambiaria, pues. Ellos manejan su propia moneda. Aquí nosotros estamos limitados al dólar y la única forma de mejorar la economía cuando uno tiene el dólar es teniendo más exportaciones para que vengan más recursos frescos al Ecuador. Entonces hay una gran diferencia en tener el IVA acá. Ahora, en los países desarrollados, ¿qué ocurre? La política económica y tributaria es mucho mejor que la de acá, pues. Ve usted los Estados Unidos, ve usted Países Bajos, tienen impuestos en lo que se refiere al valor agregado por compra de bienes y servicios 7, 8%, y son economías mucho mejores. Incluso el PIB per cápita, aquí nomás en Chile, pues, estamos hablando de 18.000 millones de dólares, 18.000 dólares por persona, el PIB per cápita. Aquí estamos hablando de 5.000. Entonces, ellos tienen en otros lados el IVA más alto, sí, pero aquí más importante que el porcentaje de IVA es el nivel de recaudación que tú tengas. Y tú tienes más recaudación con el mismo porcentaje de IVA cuando el Producto Interno Bruto de un país crece. Allá tenemos que apuntar. Y eso es lo que queremos nosotros recomendarle al gobierno. Asambleísta, buenos días. Lo saluda Esteban Novoa. Gracias por esta entrevista. Luego de haber escuchado todo lo que usted dice, realmente la reflexión debe pasar por el hecho de que estructuralmente el Ecuador tiene un sistema de gastos que no es sostenible. Ese yo creo que es más el problema. Estructuralmente el gobierno tiene un sistema de gastos que no es sostenible para los ingresos que recibe, porque necesita un endeudamiento, un financiamiento altísimo, unos ingresos que no vienen por el petróleo y unos ingresos que no vienen por los impuestos, ¿ya? Entonces, estructuralmente un gobierno como el del Ecuador va a tener que reformar muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, dentro del comunicado que el Partido Social Cristiano ha expedido, la focalización de subsidios, que es algo que se viene pidiendo desde hace 20 años y que no se puede hacer. Yo ya estoy pensando en que es imposible focalizar subsidios porque nadie lo termina haciendo. Ahora bien, puede ser que se pueda hacer, pero efectivamente, dentro de lo que usted dice, el problema se da por un tema de estructuras, que tampoco lo va a solucionar la contribución temporal, asambleísta. Las contribuciones son un tributo, más no son un impuesto, concuerdo con usted, son un tributo, pero que realmente encuentran su justificación en un servicio difuso. No es como la tasa, por ejemplo, que uno va al municipio y paga una tasa, esa tasa también es un tributo y te dan el servicio inmediatamente. La contribución se da con una justificación de un servicio difuso que tú no sabes si realmente está yendo a financiar ese servicio. Tú no sabes si la contribución por el terremoto fue a reconstruir el terremoto. De hecho, conocemos que no fue así. Y no sabemos realmente si es que la contribución post-COVID fue a financiar las vacunas del COVID. Simplemente entró la plata a la cuenta única del Tesoro y luego el Ministerio de Finanzas dispuso lo que tenía que disponer. Entonces, la pregunta que yo hago es también para solucionar el problema de caja fiscal es el IVA al 15%. ¿Y ese problema lo están identificando así en la Asamblea o están identificando el problema como para solucionar la guerra, el financiamiento del conflicto armado interno? Porque yo creo que hay un poco las dos cosas, ¿no? Hay un poco de gastos extraordinarios que el país necesita en este momento y hay un poco también de una sostenibilidad fiscal a largo plazo
que es lo que ayer la ministra de Gobierno dijo en la Asamblea. Aquí en la Asamblea dijo, esto no es por 3 meses, por 6 meses, esto es a largo plazo. Entonces, hay en algo parte de que el financiamiento del Estado estructuralmente es inviable para el gobierno. Se elevan los salarios a los maestros, por ejemplo, se elevan los costos del financiamiento por el riesgo país, etcétera. Entonces, no sé si usted opine también de que hay un poco de las dos cosas. Hay un poco de, en la propuesta del IVA, hay una justificación de la guerra en la que estamos, pero también hay un tema de que se necesita un financiamiento del Estado a largo plazo que solo podría provenir del IVA, porque el tema de la contribución anual o temporal no soluciona el problema. A ver, es verdad, concuerdo en gran parte de lo que usted ha mencionado. Aquí hay 2 escenarios. El uno a corto plazo, el otro a largo plazo. A corto plazo no tenemos los recursos porque no hay de dónde sacar un centavo para poder financiar la guerra. La más fácil, subes el IVA y al otro día que subes el IVA ya empiezas a tener recursos frescos y empiezas no solamente a resolver el problema de la guerra, sino que el gobierno empieza a tener recursos para solucionar los problemas de los otros servicios que tiene que dar, salud, educación y muchas otras cosas adicionales. Pero esa no es la salida correcta. Yo concuerdo con usted en el que el problema del Ecuador es estructural. Primero, los gastos. Usted decía, es verdad, los gastos corrientes son demasiado elevados. Escuché al señor ministro de Finanzas decir que es imposible bajar los gastos corrientes o los gastos en personal porque el 90% de todos los pagos en personal corresponden a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, salud, educación, médicos, etcétera, y cosas relacionadas. Pero el 90%. Pero ¿sabe usted cuánto paga el Estado ecuatoriano en sueldos y salarios en todo el año? 10.000 millones de dólares. Entonces, el 10% que no es policía, que no es un educador, que no es un servidor público relacionado con la salud, es el 10%. Y ese 10% significa 1.000 millones de dólares. Si el Ecuador dejara de pagar esos 1.000 millones de dólares en cosas que no son necesarias, hablando del gasto corriente, ya no necesitaríamos cobrar ningún tipo de impuesto, ningún tipo de contribución, porque el Estado, según el ministro de Finanzas, necesita 1.020 millones de dólares para poder financiar la guerra y resolver algunos problemas. Entonces, tenemos que encontrar la salida a este tema, ¿no? Primero, hay que encontrar un financiamiento a corto plazo, porque el problema estructural a largo plazo no se va a resolver de manera sencilla. Pero es que, por ejemplo, perdón que lo interrumpa, asambleísta, sino para hacer esto un poco más dinámico, para hacer la intercambio de ideas. Para complementar un segundo lo que usted decía. Sí. Mire, en el momento en el que el Estado ecuatoriano mejore su capacidad de recaudación, no aumenta impuestos, sino que recauda de mejor manera, el Estado ecuatoriano puede tener 4.000 o 5.000 millones de dólares más al año. Sí, pero eso es haciendo que se el tributo, pero para eso tiene que amarrarse los pantalones. Pero ese es un problema a largo plazo, asambleísta. Yo concuerdo con usted, en donde los que pagamos impuestos aquí en el Ecuador somos un conjunto de giles a los que sí declaramos y presentamos facturas y todo lo demás, y muchas otras personas que viven como ricos no pagan impuestos. O eluden impuestos o evaden impuestos. Pero esa es una solución a largo plazo. El problema, por ejemplo, a largo plazo puede ser. Pues si usted este año, supongamos, nosotros conseguimos vía contribución el financiamiento para la guerra este año, ¿usted cree que un año no es suficiente para poder establecer una buena política de recaudación y hacer que la gente haga conciencia de que tiene que pagar sus tributos, hacer y utilizar mecanismos para que la gente pague lo que debe pagar en impuesto a la renta? Oiga, hoy le declaramos una guerra al narcotráfico, hoy le declaramos una guerra a los grupos de delincuencia organizada. Declarémosle la guerra a los evasores de tributo, pues. Declarémosle la guerra a quienes evaden el impuesto a la renta, que ese es el mayor tributo que se evade aquí en el Ecuador, pues. Que se meta preso a los que evaden el impuesto a la renta. Y le aseguro que si se mete preso unos cuantos, el próximo año la gente va a pagar el impuesto a la renta. Si el que no pagar el impuesto a la renta es un robo al Estado, así como el robo que te hace el estafador, el vacunador, es lo mismo. Si usted hace una buena política, declarémosle también una guerra a este grupo de gente que no quiere pagar. Y vas a ver, va a ver que usted el próximo año va a tener 4.000 o 5.000 millones de dólares más a la caja fiscal. Sin subir el IVA, usted va a tener más recaudación. Asambleísta, solo en esa línea, para un poco tener un ejemplo del tema, Francisco Briones, el anterior director del SRI, estuvo en línea de
a formalizar el pago de impuestos de muchos sectores de la economía, entre los cuales estaban los influencers y los alquileres, por ejemplo, dentro de Airbnb o estas cosas, de tratar de formalizar el pago de impuestos de eso. Y fijémonos que no es tan fácil. Yo no creo que sea tan fácil, pero efectivamente es una política a mediano plazo que puede surgir. Ahora, yo sí quiero comentar, y que usted está aquí y es asambleísta, que para el SRI no es tan fácil, y no, como escucho ciertos comentarios en donde se dice que hay que cobrarle a los deudores morosos. Y yo soy abogado y tengo inclusive algunos casos tributarios. Y no es tan fácil que el SRI, de las glosas determinadas por el SRI, eso es distinto, las glosas determinadas por el SRI, muchas de ellas son impugnadas, porque el contribuyente tiene un criterio distinto respecto del cálculo del impuesto que hizo la administración tributaria, y el contribuyente tiene todo el derecho de impugnar esa glosa. Por tanto, el contribuyente que impugna no es un evasor, sino que es alguien que ha disputado el cálculo del tributo con... No, usted no lo ha dicho, pero simplemente en algún momento, en muchos momentos nos lo ha dicho, y quisiera simplemente compartir ese criterio con usted de que el SRI no es que soplar y hacer botella en el hecho de cobrar a los deudores morosos, porque la gran mayoría de esas deudas... La gran mayoría de esas deudas están impugnadas, o muchas de ellas son de empresas que ya no existen. Por ejemplo, y para poner un ejemplo, los casinos. En los casinos hay más de 100 millones de dólares por cobrar en glosas que fueron impugnadas, y en su momento el SRI las ganó. Están en deudas firmes, pero las empresas no existen. Una cosa es ser moroso. Moroso significa de que, bueno, hay una deuda declarada y que finalmente a veces no la puedes pagar. O sea, uno a veces hace un crédito y se demora. Te demoras porque tuviste un mal momento económico. Una cosa es ser moroso y otra cosa es evadir el tributo. Eso es otra cosa diferente. Entonces, y yo creo que usted como abogado me entiende en ese sentido. Hay muchas empresas en la actualidad que buscan alternativas para poder evadir el impuesto a la renta. Así es, Eso es la verdad. Bueno. Y también evadir el IVA. Eso es común. Usted va a cualquier lado, le dicen, ¿quiere factura o no quiere factura? Eso debería ser un pecado que nos pregunten. Bueno, entonces, agradeciendo tu participación. Llegaste un poquito tarde, yo sé, justificadamente, pero tenemos un tercer invitado y tenemos que ir a hacer una pausa. Te queremos agradecer por tu participación. En cualquier otro momento estaremos ampliando más este tema. A la orden, y un lujo para mí haber compartido con ustedes este set de noticias. Muy bien, perfecto.